Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Les doy la bienvenida como siempre, mi nombre es Francisco Rojas y estoy muy contento de recibirlo en este último episodio de la primera temporada de esta semana en Steelers, ya que ya la próxima semana es el año nuevo de la liga y vamos a cambiar de temporada, ¿no es cierto? El 13 de marzo se inaugura el nuevo año y con eso partimos una nueva temporada. Estoy muy contento de haber compartido esta primera temporada con ustedes. Eh, Fueron 33 episodios de esta semana en Steelers, más 7 episodios especiales con invitados que por supuesto agradecemos una vez más a NFL Chile, a la gente que nos pudo acompañar y esperamos contar con ellos también el próximo año. En total 40 videos, así que les doy las gracias. Yo disfruté mucho compartiendo este contenido con ustedes y espero que ustedes también hayan disfrutado y les haya servido para conocer más de nuestros Pittsburgh Steelers. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Hoy día vamos a revisar algunas de las últimas noticias de los Pittsburgh Steelers. Vamos a completar nuestra evaluación por grupos de posición, los grupos finales que teníamos pendientes, que son los quarterbacks, los running backs y también special teams, los equipos especiales. Y finalmente vamos a hacer algunos comentarios o les voy a dar algunas explicaciones o algunas directrices o líneas generales en relación a cómo ver lo que va a ser la free agency, lo que ya empieza y que se nos viene con toda la próxima semana. La primera noticia, la fotografía ahí de la izquierda, es para mostrar una noticia que se supo el día jueves, que es que los Pittsburgh Steelers liberaron al safety Keanu Neal. ¿Ya? Ahí está en la fotografía a la izquierda. Ustedes se recordarán que Keanu Neal estuvo lesionado en la parte final de la temporada con una lesión de costilla que nunca supimos realmente de qué se trató, ni su seriedad o su gravedad, pero la verdad es que mandó al jugador a Injured Reserve y no le permitió volver a jugar dentro de la temporada. Les menciono esto porque junto con la liberación del jugador, junto con cortarlo, el equipo le da una designación de que falló el examen físico. eh, Puede haber ahí una relación con esta lesión que se haya mantenido incluso hasta esta fecha, así que puede ser una situación de gravedad en el fondo que le haya traído alguna secuela, alguna consecuencia. Pero en lo concreto sale del equipo. Con eso, los Pittsburgh Steelers liberan alrededor de 2,25 millones de dólares en el salary cap y queda con 460 mil dólares de dinero muerto. Bastante poco, por suerte, en ese sentido. Así que un safety menos en el equipo, dentro de los que estaban con contrato, y obviamente habrá que reemplazarlo de alguna manera. La otra noticia que les quería comentar tiene que ver con el día martes, que se cumplió el plazo para designar a los jugadores franquicia, poner los franchise tag, y como era, ¿no es cierto?, habíamos predicho o habíamos comentado previamente, eh, los Pittsburgh Steelers no tenían ningún jugador en esa categoría, así que no se designó a nadie con esa etiqueta de jugador franquicia. Bueno, luego la fotografía de la derecha es para comentar el lamentable fallecimiento del linebacker Andy Russell, el linebacker de los Pittsburgh Steelers. Contarles un poco, él jugó 12 años con el equipo de Pittsburgh. Fue drafteado en el año 1963. Luego deja el equipo para unirse al ejército de Estados Unidos y vuelve a jugar con los Pittsburgh Steelers en 1966. Es parte de la defensiva, ¿no es cierto?, de la famosa Steel Curtain de los 70s. Ganó 2 Super Bowls, el Super Bowl 9 y el 10. Y si bien no está en el Salón de la Fama, la verdad es que no está muy claro por qué. Tal vez un poquito opacado por grandes jugadores de esas defensivas, ¿no es cierto? Joe Green, Emil Blunt o linebackers como Jack Ham o otros jugadores que sí están, ¿no es cierto?, en el Salón de la Fama. Pero la verdad es que es un jugador que fue muy destacado. Está en el Hall of Honor de los Steelers. Bueno, les quería contar una de las anécdotas más interesantes que yo escuché relatar a Andy Russell.
es respecto al head coach Chuck Noll, ¿ya? El célebre head coach, el emperador Chuck Noll. Y él contaba esta historia de cuando Chuck Noll llegó al equipo de los Pittsburgh Steelers en el año 1969. En su primer año, Chuck Noll, en el primer training camp, en una de las primeras instancias con el equipo, convocó un team meeting, ¿no es cierto?, una reunión con todo el equipo, y básicamente le explica a los jugadores que, bueno, que el objetivo de él al llegar a los Steelers es ganar el Super Bowl. Em, y, y ustedes tienen que entender que a estas alturas de los Steelers, ¿no es cierto?, son un equipo que nunca ha ganado un Super Bowl, obviamente, en el año 69, y que ni siquiera ha ganado un partido de playoffs. Eh, entonces, bueno, él hace esta explicación, les dice, nosotros vamos a ganar el Super Bowl, ese es el objetivo, pero le dice a todos los jugadores, pero em, la verdad es que la mayoría de ustedes no son lo suficientemente buenos y no van a estar en el equipo cuando ganemos el Super Bowl. Andy Russell cuenta esta historia y dice que todos quedaron así impactados. Obviamente son jugadores profesionales, no esperan que el nuevo head coach llegue y les diga algo así. Pero sin ir más lejos, 4 años después, en la temporada 1974, los Pittsburgh Steelers ganan el primer Super Bowl contra Minnesota y Andy Russell es uno de solamente 5 jugadores que estuvieron en esa reunión inicial con Chuck Noll en el año 1969 y que formaron parte del roster campeón del Super Bowl. Así que esa es la anécdota que les quería contar de Andy Russell. Lamentablemente fallece a la edad de 82 años el día 29 de febrero. Lo otro que les quería contar un poquito, hacer un breve resumen de lo que fue el Combine, ¿no es cierto? Algo hablamos en el episodio anterior de esta reunión, de esta instancia que se iba a dar la semana pasada en Indianapolis. Eh, Finalizó el Combine, ¿no es cierto? La parte más importante del Combine es la evaluación médica. Obviamente en esos datos no hay información a la prensa, no se filtra información. Solamente algunos trascendidos se sacan conclusiones em, cuando hay retrasos en el calendario de algún jugador porque se presume que quedó haciendo exámenes extra, pero tienen que entender ustedes que gran parte de la actividad que hacen los prospectos del college, ¿no es cierto?, allá en Indianapolis, en el Combine, tiene que ver eh, con una evaluación médica, con su carpeta de lesiones, donde incluye lesiones desde high school, todo lo que les pasó en college, y son evaluados por staff de conjunto de médicos de todos los equipos donde le hacen muchos exámenes, resonancia, exámenes cardiológicos, etcétera. Eh, si tienen la oportunidad, escuchen a Max Starks, el ex tackle de los Steelers, en un episodio, eh, un podcast, eh, un podcast que tiene Pittsburgh que se llama SNR Drive. Explica muy bien todo este proceso que pasan los jugadores en el hospital ahí en Indianapolis, cómo los van evaluando y tienen que ir siguiendo una especie de circuito donde los van revisando en distintas estaciones. La verdad es que lo explica muy bien y es sumamente interesante entender cómo los jugadores viven esta parte médica que obviamente no se ve para el público. Otra de las partes obviamente muy importantes son las entrevistas. En esto obviamente hay un reporte de entrevistas que llaman oficiales y también hay algunas entrevistas que llaman como no oficiales. Es interesante en cierta medida los grupos de jugadores que decidió entrevistar los Pittsburgh Steelers. Entrevistaron a varios linebackers, que era una posición que no está entre las más mencionadas como alternativas en primera ronda. Y lo otro que llamó la atención también, varias reuniones con tackles, que sí, obviamente está dentro de las opciones. Y llamó la atención también las entrevistas con wide receivers y con sobre todo wide receivers destacados o que se piensa que van a ser de la parte alta de una primera ronda, ¿ya? Esto no necesariamente implica que los Steelers estén pensando en draftear a este tipo de jugadores, pero sí obviamente es parte de la tarea, ¿no es cierto?, de los equipos responsables de conocer el jugador que está en el college, sobre todo saber en el fondo cómo son los jugadores top que están saliendo, cómo piensan, cómo se desenvuelven. Y también esto tiene un valor, muchas veces lo vamos a mencionar en free agency, ¿ya? Si bien puede ser que
por la posición en que tú seleccionas, ¿no es cierto?, en el draft, no vas a tener acceso a estos jugadores. Hay que recordar que de aquí a 4 años más, estos jugadores pueden ser agentes libres y puede que a lo mejor no hayan tenido tanto éxito en los equipos donde los seleccionan, ya sea por un problema de esquema o por problemas con cómo encajan dentro del equipo. Así que esa información, obviamente, todo ese conocimiento de los prospectos, obviamente, se almacena en el equipo y se saca a colación a la hora de seleccionar o elegir a alguien como agente libre, ¿ya? Y obviamente también tiene un rol competitivo, porque en el fondo muchos de estos jugadores, si tú no los tienes en tu equipo, a lo mejor te vas a enfrentar a ellos, ya sea en la próxima temporada o en temporadas más adelante. Así que tiene un factor también de competencia, en el fondo, el conocerlos, saber cuáles son sus virtudes, pero también conocer eventualmente si tienen alguna debilidad o algún punto más flaco, te da esa ventaja también competitiva, ¿ya? Llama la atención de estos wide receivers que entrevistaron a jugadores que son físicamente imponentes, grandes, corpulentos, y curiosamente, también en relación al tema de la entrevista, no se entrevistaron con ninguno de los centros, ¿ya? Que es otra de las posiciones, ¿no es cierto?, que hemos mencionado que podrían ser susceptibles de seleccionarse en el draft, sobre todo en las primeras, ¿verdad? No entrevistaron a ninguno de estos dos centros tope de clase que se han mencionado, ¿no es cierto?, ni Brock Bowers en el centro de West Virginia. Pero también tener presente que esta no es la única instancia para entrevistar jugadores. Hay otras instancias como son los Pro Days que hacen en cada universidad, ¿no es cierto? Y donde van scouts y a veces GMs o el mismo Tomlin visita algunos Pro Days donde entrevistan jugadores y tienen estas famosas cenas también o reuniones un poco más informales donde Mike Tomlin y otros miembros del staff de Steelers van a cenar con varios prospectos y jugadores para conocerlos un poco más en profundidad. Y en la otra instancia, obviamente, que es sumamente importante para conocer a los prospectos, son las visitas, ¿ya? Recuerden que los equipos de NFL tienen, si mal no recuerdo, alrededor de 30 visitas que pueden solicitar a distintos prospectos y las pueden agendar. Si bien los prospectos se pueden negar a las visitas, y esto lo vemos a veces cuando un equipo, ¿no es cierto?, que selecciona más bajo, solicita una visita a un jugador que sabemos que va a ser top entre los 5 o 10 primeros, a veces respetuosamente el jugador rechaza la invitación porque sabe que ese equipo no lo va a poder draftear. Pero en general, si vamos, por ejemplo, al, eh, al draft del año pasado, muchos de los jugadores que Steelers finalmente seleccionó en el draft tuvieron visitas a las instalaciones de Steelers y ahí obviamente se entrevistan con el head coach, los coordinadores y un conocimiento un poco más cercano de los prospectos, ¿ya? En cuanto a lo que son las pruebas, les dejo esa fotito a la derecha para ver si hacen memoria o el ejercicio de identificar algunos actuales Pittsburgh Steelers en sus años más jóvenes ahí corriendo en el Combine. Si los identifican a todos, dejen ahí en el comentario su cartilla, ¿no es cierto?, sus posiciones de qué rostros se les hacen familiares. Pero estas pruebas, ¿no es cierto?, más atléticas son parte del show televisivo. Mencioné, por ejemplo, lo que fue este récord en las 40 yardas, en el 40-yard dash. eh, por el wide receiver Xavier Worthy de la Universidad de Texas, que bajó el récord a 4,21 segundos. El récord previo de 4,22 segundos de wide receiver Don Ross, ¿ya?, que estaba establecido desde el año 2019. Ahora, tampoco hay que dejarse encantar por estos resultados o darle mayor importancia de la que tiene muchas veces. Por ejemplo, darles un dato que de los 30 mejores tiempos en el 4-yard dash, solamente uno de esos 30 jugadores tuvo alguna temporada con más de 1000 yardas en la NFL, ¿ya? Así que lamentablemente esta velocidad no se traduce en un éxito deportivo, ¿ya? Pero sí, obviamente sale toda esta información y les quise poner ahí a modo de ejemplo una ficha donde se concentra esta información en lo que llaman el RAS, que significa el Relative Athletic Score, ¿ya? Y que es un compuesto de estas distintas mediciones, tanto del aspecto físico del jugador, de su peso, talla, ¿no es cierto? Algunas mediciones de largo de brazo, por ejemplo, para los jugadores de línea, y que se conjuga con la información de velocidad y de agilidad en las distintas pruebas y sale este score, ¿ya? Que si bien no es la panacea ni la única herramienta, es una información más que los equipos utilizan para ir en el fondo grabando estos prospectos y también es bien importante ver si en esta información se condice con lo que se ve en el tape, con lo que se ven los jugadores en acción, obviamente en partido, ¿ya? Y esto es importante también porque
tienen que entender que a veces los jugadores no enfrentan el mismo tipo de competencia. A lo mejor un jugador hace muy bien en el tape, pero porque enfrentó a universidades de menor calibre o de menor categoría. Y esto sirve un poco para comparar estos datos y de repente poner atención o a un jugador que le costó un poco más, o tal vez tiene más potencial, pero solamente tuvo una competencia un poco más fuerte, ¿ya? Así que esa es la información del Combine. Vamos a pasar ahora a seguir nuestras revisiones, ¿no es cierto?, por posición. Vamos realmente con el tema, ¿no es cierto?, candente, eh, el tema de la posición de quarterback, ¿ya? Y este obviamente es un gran problema, una incógnita, ¿no es cierto? Y va a seguir siendo una incógnita qué va a pasar con Kenny Pickett. Recordar, ¿no es cierto?, que el año pasado, después de una pretemporada que fue sumamente prometedora en preseason, tuvo muchos problemas en la temporada regular. Muchos de estos problemas se atribuyeron, ¿no es cierto?, a las dificultades o a los errores del coordinador ofensivo Matt Canada, tanto que forzó su salida, pero siempre dijimos durante toda la temporada y en el análisis partido a partido que habían errores también atribuibles al mismo Kenny Pickett, ¿ya? Para mí, personalmente, ¿no es cierto?, como les comentaba yo en los videos del año pasado, la temporada, ¿no es cierto?, del año pasado era la última oportunidad para Matt Canada como coordinador ofensivo. Da la impresión, si es que llega a ser así incluso, que este año es la última oportunidad para Kenny Pickett como quarterback, digamos, de demostrar si realmente tiene futuro en los Pittsburgh Steelers, ¿ya? Eh, y yo creo que el equipo y lo que han declarado, ¿no es cierto?, tanto el head coach como Mark Cannon, como también el dueño, ¿no es cierto?, Art Rooney, apuntan en esa dirección, ¿ya? Y en el fondo el equipo le quiere dar esta última temporada con un nuevo coordinador ofensivo, una última oportunidad a Kenny Pickett para demostrar finalmente si esta fue una buena o mala decisión. Eh, si están en lo correcto o no, obviamente solamente los resultados van a mostrar esto. Eh, en el fondo, todas las declaraciones del equipo y de los grandes directivos apuntan en esa dirección, ¿ya? Veremos obviamente si durante los movimientos de free agency y del draft siguen en esa misma línea, pero claramente, ¿no es cierto?, si uno es un problema en la posición de quarterback, si uno tiene más de una opción, se dice muchas veces que no tienes quarterback, porque cuando el quarterback es el líder y es el jugador franquicia y es la cara visible, ¿no es cierto?, y quien comanda todo, eso no se pone en duda. Y obviamente que haya dudas significa que hay un problema. Eh, si uno trata de analizar fríamente la situación, porque aquí obviamente mucho va en el gusto personal y en los sentimientos, muchas veces de fanáticos, ¿no es cierto? El pasado también de Pickett en la Universidad de Pittsburgh, como que entorpece un poco el juicio de su situación, pero en el fondo si uno lo trata de mirar de una forma más fría, objetiva posible, la verdad es que hay que reconocer que hay muchas estadísticas y muchos números de Kenny Pickett que son bastante malos. Incluso en muchas categorías son el peor de la NFL. Pero también tiene algunas cosas buenas y que eso tampoco, digamos, hay que obviarlo, ¿ya? Eh, en su carrera, ¿no es cierto?, ha tenido 6 touchdowns, 4 intercepciones en 12 partidos, y esto le da un rating de 81.4, bastante discreto. Pero, ¿cuáles son las cosas que potencialmente prometen, que hacen tener cierta esperanza en Pickett? Eh, por una parte, ¿no es cierto?, su récord de 7-5, eh, de 14-10 en su carrera, 7 ganados, 5 perdidos. Eh, tiene 3, ¿no es cierto?, regresos en cuarto cuarto y con 3 drives ganadores también, ¿ya? Eh, y bueno, de este récord de 7-5 hay 2 partidos que dejó por lesión y que fueron 2 derrotas. Entonces, si uno mira los partidos que Kenny Pickett empieza y termina, están con un récord de 7-2, ¿ya? En la moneda también, tiene un porcentaje de touchdowns de 1,9%, que es el más bajo de la NFL por lejos, y de la historia, ¿ya? Así que, digamos, si bien quienes valoran a Pickett y los que están más cerca del equipo, el head coach principalmente, y el mismo Rooney también cuando ha hablado, sigue mencionando algunos intangibles de Kenny Pickett, ciertas características, ¿no es cierto?, de liderazgo, su ética y que es muy trabajador, ¿no es cierto? Está este comentario de la Football Justice que ya he hecho en algunos podcasts que hizo Mike Tomlin,
eh, que supuestamente, ¿no es cierto?, premiaría en algún momento el esfuerzo de Kenny Pickett, pero la verdad es que tiene que mejorar, digamos, en aspectos concretos del juego. No saca nada con tener muchos intangibles si no hace las cosas básicas que se le pide a un quarterback, que es leer una defensiva, dar el pase correcto y completar jugadas, entre comillas, rutinarias, ¿ya? Así que ese es un poco el resumen y mi visión de la situación con Kenny Pickett. Eh, el otro quarterback, obviamente, del año pasado, ¿no es cierto?, Mr. Trubisky, está fuera del equipo y qué bien que estaba fuera. Esta semana se notía que lo volvió a contratar en los Buffalo Bills como backup. Personalmente creo que ni para backup sirvió, por lo menos en Pittsburgh, y básicamente fue un gran error haberlo contratado en agencia libre. Eh, Recordar que en algún momento supuestamente Trubisky iba a ser el sucesor de Big Ben, sobre todo en ese offseason en que llegó en agencia libre y que no había ni una claridad que los Steelers pudieran seleccionar un quarterback, porque la clase en que se tomó a Kenny Pickett, ¿no es cierto?, en el draft, eh, había muy pocos quarterbacks en esa clase, solo dos o tres nombres, y Pittsburgh seleccionaba muy abajo, ¿no es cierto?, en la posición 20, si mal no recuerdo, eh, así que no había ninguna certeza de que pudieran seleccionar a Pickett. Fue una sorpresa para todos en el día del draft, que fuera el primer quarterback drafteado. Así que básicamente íbamos a depender de Trubisky, y para mí fue una tremenda decepción. Eh, no quiero entrar mucho más en detalle en respecto a eso. Y bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, el otro quarterback que está actualmente en el equipo, y que es precisamente agente libre, Mason Rudolph, que si bien Mason Rudolph entusiasmó a algunos durante la temporada pasada, encuentro que cumplió con lo que hizo como buen reserva, sobre todo a fines del año pasado, pero la verdad que personalmente no le veo un gran futuro, ni un jugador que no pareciera tener el mayor techo o posibilidad de crecer demasiado, ni tampoco de llegar a instancias más destacadas, ¿ya? Tiene el año pasado récord de 3-0 en temporada regular, lanzó 3 touchdowns sin intercepciones y con un rating un poco mejor, ¿no es cierto?, de 118. eh, pero, pero no queda claro si va a seguir en el equipo en primera instancia, porque como mencioné, ¿no es cierto?, es agente libre, y, y en el fondo hay opiniones algo divididas, si efectivamente tiene algún sentido, ¿no es cierto?, traerlo de vuelta, de alguna manera tratar de que compita con Kenny Pickett. Algunos piensan que debe ser el titular en vez de Pickett. Yo no creo que sea así, creo que vale la pena definir o aclarar finalmente si la inversión o el capital que se puso en Pickett como un draft de primera ronda, ¿no es cierto?, una selección de primera ronda, finalmente vale la pena, ¿no?, para por lo menos responder a esa pregunta, ¿ya? Pero en el fondo toda la especulación del offseason y toda la pregunta que rondan tanto en la prensa local de Pittsburgh como incluso a nivel nacional tienen que ver con, en el fondo, qué va a pasar el próximo año con la situación de quarterback. Y ahí, ¿no es cierto?, hay muchas de las opciones que se han mencionado, que han salido en la prensa, algunas eh, más improbables o menos factibles que otras. Eh, lo concreto es que va a ir un quarterback bajo contrato el próximo año, que es Kenny Pickett, y que los Steelers habitualmente, ¿no es cierto?, sí van a ir al roster de 53 con 3 quarterbacks. Eso significa que faltan 2 más en el roster de 53 y que incluso al training camp se llevan 4 mariscales. Así que claramente van a tener que sumarse nombres. La primera instancia en que se van a sumar jugadores va a ser, ¿no es cierto?, en agencia libre, en free agency. Y en este sentido, los mismos Steelers han dicho que Rudolph tiene posibilidades. Eh, Tanto el GM Omar Khan como señora Rooney mencionaron su intención o su deseo, ¿cierto?, de contar nuevamente con Mason Rudolph en el equipo. Mi impresión o mi análisis de la situación es que los Steelers le van a hacer una oferta a Mason Rudolph. No sé si va a ser la oferta más atractiva a nivel de mercado. Me da la impresión de que no. Creo que pudiera ser una cifra incluso un poquito menor a la que el año pasado recibía Mitchell Trubisky como quarterback 2. Y obviamente, a su vez, ¿no es cierto?, por su parte, Mason Rudolph tendrá que analizar el mercado, tendrá que ver eh, si tiene otras opciones.
personalmente tampoco creo que tenga tanto mercado, ¿no es cierto? Siempre yo traigo a colación en la off-season anterior todo el tiempo que fue agente libre Rudolph y que no tuvo ninguna oferta ni posibilidad de firmar por ningún equipo, ¿ya? Así que veremos finalmente en qué se decanta esa situación concretamente ya dentro de la próxima semana cuando empiece la agencia libre. Pero no se extrañe si eso toma algún tiempo. Otro de los agentes libres que pudiera ser firmado, ¿no es cierto?, y llegar como quarterback reserva sería Ryan Tannehill, el ex quarterback de los Tennessee Titans, ¿ya? Personalmente, para mí, en esta posibilidad o en este escenario, depende de forma muy importante de qué pretensiones económicas tenga Ryan Tannehill, ¿ya? Como vimos, ¿no es cierto?, el salary cap de los Steelers, y como vamos a conversar un ratito más, es bastante restringido y hay muchas necesidades que cubrir, así que yo no, personalmente no creo que vayan a invertir una cantidad demasiado importante de dinero en un quarterback, que si bien el equipo ha dicho que quieren que sea competencia, todos tenemos más o menos claros que dependiendo del nombre, eh, la preferencia, ¿no es cierto?, la ventaja para ser titular la va a tener Kenny Pickett por razones obvias, por lo que ya mencionamos de aclarar finalmente su rol y su potencial. Así que obviamente el nexo de Ryan Tannehill con Arthur Smith, con el nuevo coordinador ofensivo, ayudaría para facilitar esa incorporación tal vez. Y otra de las cosas o puntos que yo le veo a favor de este nombre como alternativa a Ryan Tannehill es que el jugador viene de ser backup, ¿no es cierto? Viene de ser quarterback 2 en Tennessee, donde perdió la titularidad ante el rookie Will Levis, ¿ya? Así que en ese sentido, por lo menos veo que no estaría tan incómodo en ese rol de apoyar a un rookie o de estar detrás de un rookie, como si lo pudieran estar otros nombres que vamos a analizar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, unos nombres que está candente en este momento, sobre todo por la noticia que se supo el día jueves, que es Russell Wilson, ¿no es cierto?, el ex quarterback de los Seahawks, de los Seattle Seahawks y también de los Denver Broncos, eh, que supuestamente tendría una reunión o habría interés de los Steelers y del jugador en reunirse para discutir, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporarlo al equipo como agente libre. Eh, Wilson, siendo agente libre, tenía contrato vigente en Denver y tiene una situación bastante particular, que en el fondo fue cortado, ¿no es cierto?, dejando un dead cap histórico en el equipo de Denver, y tiene la particularidad de que en su contrato él tiene garantizado para el próximo año $39 millones de salario que van a salir del equipo de Denver, independiente del equipo que firme a Russell Wilson para el próximo año, ¿ya? Eso abre la posibilidad y se ha conversado en el fondo de que ese monto garantizado podría permitir contratar a Russell Wilson por el mínimo de un veterano de experiencia, ¿ya? Ahora, eso suena muy atractivo en el papel, ¿no es cierto? Y es una cifra bajísima, es cerca de 1 millón y tanto de dólares. Pero la primera incógnita y la duda es si Russell Wilson realmente va a estar dispuesto a eso. Por mucho que él tenga, ¿no es cierto?, un sueldo garantizado en Denver, no tiene por qué, no está obligado, ni tiene por qué acceder a contratarse por ese monto mínimo. Así que para mí esa es la primera incógnita. Pero personalmente, ¿cuál es el principal impedimento que yo veo en la contratación, ¿no es cierto?, de Russell Wilson y por qué que encuentro difícil que pueda llegar al equipo de Pittsburgh Steelers? Es porque mi impresión es que básicamente todavía Russell Wilson va a querer ser titular donde juegue como quarterback, todavía va a querer ser titular, y no creo que ni siquiera esté dispuesto a competir con otro quarterback por la titularidad, ¿ya? Eh, y eso obviamente Pittsburgh no es algo realista. Tendría, según lo que han dicho, si es que es cierto, sí o sí competir. Y yo no sé si va a estar dispuesto a eso. em, eh, por lo tanto, tal vez va a preferir otra situación, otro equipo donde llegue y en el fondo le saque, ¿no es cierto?, una alfombra roja y llegue a liderar y entre comillas, a salvar el equipo, ¿ya? Otro de los quarterbacks que, que se ha mencionado, ¿no es cierto?, y que estuvo también hace un tiempo bastante de moda hablarlo, es el quarterback Justin Fields de Chicago. Eh, Justin Fields no es agente libre, está bajo contrato en Chicago, y supuestamente tendría que ser un trade medio forzado porque Chicago tiene el pick 1 y con ese primer pick del draft de este año supuestamente tendrían que seleccionar un quarterback. Así que por eso se verían obligados a mover a Justin Fields. Eh, si bien es un prospecto talentoso, ¿no es cierto? Y que además cuando salió el draft en su propio año,
fue bien evaluado por Pittsburgh, tiene supuestamente cierto gusto de Mike Tomlin, ¿no es cierto?, en su momento. La verdad es que ha tenido una carrera algo compleja, no ha sido demasiado exitoso y tiene bastantes dudas. Esto, ¿no es cierto?, un jugador que entre comillas vendría a una segunda oportunidad o a demostrar su valor en Pittsburgh, ¿ya? Pero en el fondo, al primer lugar, al ser un trade, obviamente involucra un costo no solo en cap space, no solo en el contrato, sino que también en capital de draft a ceder para el equipo de Chicago, que se conversaba inicialmente, ¿no es cierto? O se planteaba que las pretensiones de Chicago pudieran ser una segunda ronda, y esa segunda ronda obviamente es muy valiosa en el draft para cubrir necesidades también del equipo de Steelers. Eh, Conforme ha pasado el tiempo y como no había ningún movimiento en la situación de Justin Fields, se pudiera presumir que tal vez el mercado no era tan bueno como pensaba Chicago y que las ofertas no han estado a esa altura de una segunda ronda, lo cual podría ir bajando su precio del trade. eh, pero, eh, pero la duda es hasta qué punto bajaría, y pudiera llegar a ser un problema también porque si no hay más postulantes, ¿no es cierto?, más equipos dispuestos al trade. Si llega finalmente a ser una tercera, incluso una cuarta ronda o algo más inferior, finalmente pudiera ser una especie de ganga y un precio demasiado bajo para dejarlo pasar. Pero una vez superado ese problema del costo con el equipo de Chicago, el segundo problema es el problema contractual del jugador, y que tiene que ver con que al estar ¿no es cierto?, en su cuarto año de contrato, en su tercer año, perdón, entrando a su tercer año, hay que tomar la decisión de lo que llama la opción del quinto año, que es una opción para los rookies de primera ronda, seleccionados en primera ronda del draft, que hay que tomar este año. Hay que tomar antes de iniciar la temporada de este año la decisión de si se toma el quinto año para potencialmente el año 2025, en el fondo, ¿ya? La temporada siguiente. Pero esa decisión hay que tomarla ahora, que es la situación en que está, por ejemplo, Najee Harris en el equipo que hemos comentado. Y puntualmente para el jugador Justin Fields, esa opción de quinto año tiene un costo de $25,6 millones, ¿ya? Así que es una suma bastante alta, y que si no se toma esa opción de quinto año, el próximo año el jugador es agente libre, por lo tanto sería potencialmente un arriendo solamente por un año asegurado, con esos costos altísimos en el fondo, y al traer un jugador con ese tipo de contrato, básicamente uno está asumiendo en el equipo en forma tácita que va a ser titular, y sería en forma práctica desechar a Kenny Pickett. Así que yo este escenario lo veo bastante poco probable. eh, y la verdad es que es, a mi parecer, cambiar un tipo de dudas, ¿no es cierto?, que son las dudas que se tiene con Pickett, con otro tipo de dudas solamente distintas, pero también dudas que son las que se tendría con Justin Fields, ¿ya? Y finalmente, por un tema ya, no sé si casi de superstición, pero no me gustaría eh, probar con otro quarterback seleccionado por Chicago, ¿no es cierto?, de altísima ronda, que supuestamente no es el problema, sino que es Chicago, y que finalmente termine en un desastre como fue el mismo Mitch Trubisky, que venía de una situación similar. Hay opciones en el draft, pero no las veo muy probables, porque básicamente los top 3 de quarterbacks, que son supuestamente los más destacados, van a ser seleccionados en las primeras 5 selecciones del draft y no van a bajar de ahí. De ahí hay un gap a otros candidatos, ¿no es cierto?, que no, según muchos evaluadores, no son talentos de primera ronda. Yo tampoco lo veo así. Y personalmente, sí puede que Pittsburgh seleccione un quarterback en el draft, pero yo veo esa selección en un segundo o tercer día, y como jugador de desarrollo que pueda ser un quarterback 3 incluso en el equipo, eh, a no ser de que alguien cayera inesperadamente, eh, pero no se ve muy factible. De todas maneras, esta situación de los prospectos y del draft la vamos a analizar más en detalle, más cercano ya a la fecha, obviamente, del draft y cuando pase la agencia libre. En relación a la posición de running backs, eh, es uno de los grupos más fuertes que se vio en el equipo de Steelers, junto con, para mi gusto, con los outside linebackers. Este combo, ¿no es cierto?, complemento de Najee Harris con Jalen Warren, este combo 1-2, la verdad es que dio bastante buenos resultados.
puntualmente Najee Harris, ¿no es cierto? Con más de 1000 yardas por tercera temporada consecutiva, sus primeras 3 temporadas, y que si bien no es un running back explosivo o espectacular para correr, es muy físico y marca un tono en ese sentido en los partidos. Y Jalen Warren, digamos, es su complemento, ¿no es cierto?, un poco más explosivo en jugadas claras. En conjunto aportaron con 2 touchdowns por tierra. Y personalmente lo que yo encuentro más destacable en Najee Harris es la durabilidad. Najee Harris nunca se ha perdido un partido en su tren de carrera. Y por lo tanto, como les he comentado en otros episodios del podcast, me parece que esa opción de quinto año, evidentemente que hay que tomarla. La única preocupación en este running back room, ¿no es cierto?, en este grupo de jugadores, es la falta de profundidad. No hay depth, no hay reservas que potencialmente puedan suplir en caso de lesiones. Por suerte hasta el momento no ha habido, pero sabemos que en este deporte inevitablemente van a aparecer lesiones, así que ahí es un aspecto que tiene que trabajar para mejorar el depth. En relación a los equipos especiales, ya para ir finalizando, ¿no es cierto? Comencemos por Chris Boswell, el place kicker, el pateador, la verdad que uno de los mejores pateadores de la liga. El año pasado completó 29 de 31 goles de campo, eso le da un porcentaje de éxito de 93,5%. Además completó 27 de 28 puntos extra. Eh, Estuvo 6 de 7 en goles de campo de más de 50 yardas, y el único que falló fue de más de 60 yardas. Se recordarán, fue en ese partido con Jacksonville en que por el castigo los echaron para atrás y volvió a intentar la patada, pero más de 60 yardas ya era muy complejo. Hay que mencionar un par de palabras sobre el despejador, ¿no es cierto?, el punter, Presley Harvin III, que fue ya liberado del equipo. La verdad es que tuvo un mal año, muy inconsistente, eh, unas peores estadísticas de la liga en cuanto a distancia de despeje, y fue cortado, ¿no es cierto? Su reemplazo obviamente va a ser necesario. Está la duda si va a ser por la agencia libre. Tal vez sea bueno por aportar, ¿no es cierto?, un despejador de experiencia y finalmente salir, entre comillas, de ese problema. Eh, y también porque pudiera ser a veces por ¿no es cierto?, gastar una selección de draft en un despejador, o en otro tipo de especialista. Y si uno recurre a los undrafted free agents, ¿no es cierto?, los jugadores que no fueron drafteados, hay un cierto riesgo de que el jugador no vaya a rendir en la liga, así que puede ser deseable traer un despejador, ¿no es cierto?, veterano, probado, entre comillas. Mi impresión es que van a contratar más de un despejador o por diferentes vías, tal vez un free agent y después un undrafted free agent, y va a haber competencia obviamente en el training camp, ¿ya? Otros jugadores ahí, ¿no es cierto?, la fotografía en long snapper de Christian Kuntz. Es confiable lo que se pide de un long snapper, no ser noticia, es bastante consistente. Y el otro jugador que quise destacar y que está ahí, ¿no es cierto?, con su cuadradito rojo, es el agente libre para este año, Max Killebrew, que básicamente yo personalmente espero que lo puedan recontratar, eh, porque el valor que tienen estas jugadas explosivas que hace el de bloquear el despeje, que si bien pueden ser uno, o tal vez uno en el año, son jugadas totalmente desequilibrantes y que cambian el rumbo de un partido, bloquear un despeje, ¿ya? Ya para ir cerrando el episodio, les quiero mostrar un poquito y comentar un poco lo que va a ser, ¿no es cierto?, lo que viene la próxima semana en Energía Libre. Eh, eh, Día lunes al mediodía, lunes 11 de marzo, comienza lo que llaman el Legal Tempering Period, que básicamente no es más que un periodo de negociación, donde en el fondo los diferentes equipos pueden comunicarse ya con los jugadores que van a ser agentes libres, que van a tener expirado su contrato, e iniciar las conversaciones, ¿no es cierto? Y en esas, obviamente, conversaciones pueden filtrarse algunos anuncios, generalmente de los nombres más llamativos, ¿no es cierto?, de los free agents más destacados, más vistosos en la clase, eh, que son los que se van a anunciar generalmente los primeros días, lunes o martes, ¿ya? Pero en el fondo ninguno de estos contratos, de estos cambios de equipos se hacen oficiales, o son anunciados oficialmente, ¿no es cierto?, válidos hasta el día miércoles 13 de marzo, específicamente a las 4 p.m. Hora del este de los Estados Unidos, que es cuando oficialmente comienza, ¿no es cierto?, la free agency, y con eso el nuevo año para la liga, ¿no es cierto?, el nuevo año administrativo para la NFL. Si ustedes son seguidores de Steelers, saben que el equipo de Pittsburgh no es un gran jugador en free agency,
no es un equipo que crea en construirse fundamentalmente en base a la agencia libre, sino que más bien en base al draft. Entonces, históricamente no hacen grandes movimientos en la agencia libre. Si bien estamos ante una nueva administración, ¿no es cierto?, con el GM Omar Khan y su grupo, con Andy Weidel, que viene de Filadelfia, eh, han sido un poco más agresivos, sobre todo en el último año, ¿no es cierto? Relativamente más agresivos, incorporando más jugadores, pero esto también ha ayudado por el hecho de no tener un cuerpo de franquicia que consume, ¿no es cierto?, gran parte del cap y que no permite maniobrar. Como ustedes ya vimos en un episodio anterior, ¿no es cierto? Actualmente el cap space de los Steelers está entre 8 y 10 millones de dólares, pero como les comenté también, esperen, ¿no es cierto?, para mover y para trabajar en free agency, una cifra entre 15 y tal vez como máximo 30 millones de dólares para poder, ¿no es cierto?, trabajar y firmar jugadores tanto del digamos, reclutar jugadores del equipo como traer otros free agents, ¿ya? De los jugadores incluso del equipo digamos, pienso que sería interesante que pudieran volver o la alternativa de que vuelvan. Tiene más posibilidades tal vez de ser recontratado. Está el tackle defensivo, ¿no es cierto? Armon Watts, hemos comentado por su versatilidad. También nos ha mencionado Safety Matt Skillbrew por su rol en equipos especiales. Personalmente, el outside linebacker Marcus Golden, me parece que esa rotación o esa posibilidad de tener un reserva de calidad en outside linebacker es una alternativa interesante. Quisiera contratar en relación a jugadores externos, ¿no es cierto?, de otros equipos. Hay que tener en cuenta las necesidades de Steelers, pero también hay que tener en consideración lo que son los distintos mercados, que no todas por opciones es igual. Hay mercados que son bastante más complejos y, ¿no es cierto?, difíciles de contratar por su elevado costo, como es, ¿no es cierto?, el caso, por ejemplo, de los tackles ofensivos, en que es muy complejo hacer movimiento y que los jugadores tope de mercado son de un costo muy alto. Y una situación similar también es la posición de wide receiver, ¿ya? Así que probablemente en esas posiciones y estos, eh, y estos contratos ahora de traer jugadores nuevos también tiene que ver con que sobre todo el equipo de Pittsburgh respeta la jerarquía que hay localmente, ¿no es cierto?, en el equipo con los jugadores más altos salarios, de más altos salarios. Eso se respeta y se prioriza generalmente jugadores internos, jugadores draftados o que ya están. Por eso les puse esa tabla, porque actualmente, ¿no es cierto?, el sueldo más alto en sueldo por año promedio es TJ Watt con 28 millones de dólares, y luego vienen Diontae Johnson y Minka Fitzpatrick con 18 millones cada uno. Después le sigue Alex Highsmith, el outside linebacker, con 17 millones, y luego Cam Hayward con 16. Entonces, si bien estos son los nombres top en el equipo de Steelers, y si van a traer agentes libres, difícilmente van a ser con sueldo o con ofertas de sueldo por año mayor a los 15 millones de dólares, ¿ya? Lo más probable es que estén más cercanos a los 8 o 10 eh, millones de dólares por año promedio, como usuario, para que ustedes tengan en mente cuando evalúen distintos candidatos. Por lo tanto, no vamos a estar hablando del cuadroncito que está de la derecha, no vamos a estar hablando de los nombres top en agencia libre, no van a ser los candidatos top ni los nombres más llamativos, ¿ya? Pero ¿en qué posiciones podría incorporarse en titulares? Veo yo, la posición de inside linebacker ha sido mencionada por Omar Khan, ¿no es cierto? Está la incógnita de Cole Holcomb, si va a poder volver a tiempo, así que ahí hay que reforzar esa posición y particularmente en free agency son jugadores que generalmente tienen un costo menos asequible. Otra posición sería la situación del centro, ¿no? Esto que les hemos mencionado, no del centro en el equipo. La duda es si va a ser un centro de mercado o de los más llamativos como para ser de inmediato titular, o va a ser un jugador como de emergencia o de reserva y dejar la puerta abierta a mejorar esa posición en el draft. Pero eso también, como hemos mencionado, te limita las opciones. En la posición de safety, obviamente con la noticia que mencionamos, ¿no es cierto?, del safety Keanu Neal, eh, se hace más necesario.
Eh, y hay un mercado también bien interesante de agentes libres, safety, nombres bien llamativos. Así que hay que ver si los contratos pueden caer, ¿no es cierto?, en el lugar indicado. No sé si se ajustan, ¿no es cierto?, a las tablas estas y a la jerarquía que comentamos de Steelers. Y otra posición que pudiera mejorar, que básicamente es por la gran necesidad que hay, es en cornerback, en esquinero. Por la necesidad no solo de un esquinero, ¿no es cierto?, outside corner al lado de Joey Porter, también está, digamos, la necesidad de mejorar la posición de slot corner, ¿ya? Que es otra posición que pudiera mejorarse vía agencia libre. Lo otro también mencionamos, ¿no es cierto?, el despejador y obviamente también la situación del quarterback que ya está bastante mencionado. Pero a modo general, ¿no es cierto?, el panorama entonces que se prevé un poco es alrededor de 2 o 3 nombres que pudieran ser titulares, que no van a ser, digamos, nombres tope, pero jugadores con experiencia y que puedan ser titulares, ¿no es cierto?, con salarios alrededor de 3 a 8 millones de dólares al año o algo similar. También cierto, similar a lo que vimos el año pasado con la contratación de Isaac Seumalu, de Patrick Peterson y de Nate Herbig, ¿ya? Eh, Así que cuando ustedes vean algún candidato, evalúen las distintas opciones en esto, fíjense siempre primero en la edad de los jugadores, ya porque de repente hay nombres muy llamativos, pero que ya están avanzados en edad y que son, digamos, poco lo que pueden rendir. Eh, Vean el sueldo promedio del año, porque son sueldos muy altos o mayores a las cifras que les he contado. No es muy probable que sean ¿no es cierto?, candidatos a entrar a Pittsburgh. Em, y que como dijimos, seguramente no van a ser los jugadores top en cada posición. Con esto vamos llegando al final de este nuevo episodio. Les doy como siempre las gracias por habernos acompañado. Los invito a dejar como siempre sus comentarios y preguntas en la sección de YouTube. Vamos a estar atentos a lo que pase en Agencia Libre. Cuando si salen noticias pronto en la semana, no sé, lunes, martes o miércoles, voy a ir dejando esas noticias en los comentarios, en la sección de comentarios de videos en YouTube. Y yo espero ya cuando esté más consolidado a fines de la próxima semana el panorama de Free Agency, los movimientos que haya hecho los Steelers, eh, mm, lanzar, ¿no es cierto?, la segunda temporada de esta semana de Steelers con un go. Así que les agradezco como siempre, me despido diciéndoles como siempre, here we go Steelers. Hasta la próxima.